El 26 de abril de 1986, exactamente a la 1:23 am, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en la Unión Soviética, sufrió una falla catastrófica sin precedentes. Este momento marcó el inicio de lo que se convertiría en el desastre nuclear más grave de la historia, la explosión impensable. En la madrugada de aquella fatídica mañana, la tapa del reactor se sacudió violentamente. Las ondas expansivas recorrieron todo el edificio. Los trabajadores de la planta se dieron cuenta rápidamente de que la reacción nuclear se había descontrolado por completo. Comprendieron que el reactor debía apagarse de inmediato para evitar un desastre. Un trabajador, actuando con rapidez, presionó el botón de apagado de emergencia. Este botón estaba diseñado para detener el reactor, insertando barras de control en el núcleo. Sin embargo, lo que se suponía que ralentizaría la reacción no funcionó como se esperaba. En lugar de detenerla, se produjo una explosión masiva en cuestión de segundos. El reactor quedó envuelto en llamas y se expulsaron materiales radiactivos a la atmósfera. La explosión liberó radiación equivalente a 400 bombas atómicas como la de Hiroshima, una cantidad tan grande que alteraría para siempre el panorama de la energía nuclear y el medio ambiente. El desastre de Chernóbil pasaría a la historia como la peor catástrofe nuclear jamás registrada, afectando no solo a las zonas circundantes de Ucrania, sino a gran parte de Europa. La radiación se extendió mucho más allá de la Unión Soviética, llegando incluso a España, Suecia y el Reino Unido. Las consecuencias, la lluvia radiactiva y el cáncer de tiroides. Los efectos del desastre fueron de gran alcance. Una lluvia radiactiva comenzó a caer sobre el Reino Unido como resultado de la nube radiactiva que se extendió por la atmósfera. Las partículas radiactivas se depositaron en el suelo, contaminando cultivos, pastos y fuentes de agua. Las vacas que pastaban en pasto contaminado ingirieron sin saberlo el material radiactivo y su leche se volvió tóxica. Esta contaminación provocó que miles de niños fueran diagnosticados con cáncer de tiroides, una consecuencia que atormentaría a los sobrevivientes durante décadas. El auge de la central nuclear de Chernóbil. Para comprender por qué ocurrió este desastre, primero debemos analizar la historia y el diseño de la central nuclear de Chernóbil. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética realizó una gran inversión en energía nuclear. El objetivo era aprovechar la potencia de los reactores nucleares para satisfacer la demanda energética del país. Entre las diversas plantas construidas durante este periodo se encontraba la central nuclear de Chernóbil. Chernóbil, ubicada a 16 kilómetros de la cercana ciudad de Pripyat, era considerada una de las centrales nucleares más avanzadas de la Unión Soviética. Constaba de 4 reactores, cada uno diseñado para producir 1000 megavatios de electricidad. La producción total de la central era capaz de abastecer el 10% de las necesidades energéticas de Ucrania, lo que demostraba su importancia para la red eléctrica de la región. La central de Chernóbil utilizó el diseño del reactor RBMK-1000, un tipo de reactor nuclear conocido por su inestabilidad inherente, sobre todo a baja potencia. Los fallos de diseño de la central, sumados a errores humanos, prepararon el terreno para el desastre que se desató la noche del 25 al 26 de abril de 1986. La noche del desastre, la prueba que salió mal. En la tarde del 25 de abril, los trabajadores de la planta de Chernóbil comenzaron los preparativos para una prueba de seguridad. El objetivo de la prueba era simular un corte de energía y determinar si las turbinas podían generar suficiente energía para mantener las bombas de agua en funcionamiento en caso de emergencia. Este era un procedimiento rutinario que se había llevado a cabo varias veces antes, aunque nunca con éxito en el reactor 4. La planta operaba a plena potencia al inicio de la prueba. Sin embargo, su diseño presentó un problema inmediato. En caso de un corte de energía, los generadores diésel de respaldo tardarían entre 1 y 2 minutos en arrancar. En ese breve lapso, las bombas de agua, esenciales para la refrigeración del reactor, necesitaban una fuente de energía alternativa. Se creía que, incluso con el reactor apagado, el vapor del reactor podría generar suficiente energía para mantener las bombas en funcionamiento.
una falla en los protocolos de comunicación y seguridad. Al comenzar la prueba, la potencia del reactor se redujo intencionalmente de 1600 MW a 700 MW. Se trataba de una operación delicada y cualquier desviación del plan podría tener consecuencias catastróficas. Desafortunadamente, debido a una combinación de mala comunicación, falta de sueño y errores del operador, la prueba no se gestionó adecuadamente. En el chete núcleo del reactor, las barras de combustible de uranio 235 se sometieron a fisión nuclear, un proceso que libera una enorme cantidad de energía en forma de calor. El calor generado por estas reacciones se utiliza para producir vapor, que a su vez impulsa turbinas para generar electricidad. El reactor también utilizaba barras de control, diseñadas para absorber el exceso de neutrones y ralentizar la reacción nuclear. Pero el diseño del reactor presentaba una falla importante. Cuando los trabajadores intentaron reducir aún más la potencia, la producción del reactor se desplomó inesperadamente, pasando de 700 MW a tan solo 30 mV. Esta repentina caída de potencia se debió a la acumulación de xenón 135, un subproducto de la fisión nuclear que absorbió los neutrones y ralentizó aún más la reacción. Normalmente, el xenón 135 se consumiría en pocas horas. Sin embargo, en este caso, la baja potencia de salida provocó que el xenón se acumulara, creando un fenómeno conocido como envenenamiento por xenón. El supervisor de turno, Anatoly Dyatlov, ordenó a los trabajadores retirar las barras de control para acelerar la reacción. La decisión fatal: barras de control retiradas. A la 1 de la mañana del 26 de abril, la potencia había alcanzado los 200.000 mA, pero aún estaba lejos del objetivo de 700.000 mA. Dyatlov ordenó a los trabajadores retirar aún más barras de control, dejando solo 8 barras de control en el reactor, muchas menos de las 15 requeridas. Esta decisión violó los protocolos de seguridad, pero en el contexto de la prueba en curso, los trabajadores estaban bajo una enorme presión para lograrlo. A la 1:19 a.m., la potencia del reactor aumentó de forma incontrolable. El agua del reactor se convirtió en vapor, aumentando exponencialmente la velocidad de reacción. A la 1:23 a.m. se produjo una explosión masiva, la catastrófica explosión y sus consecuencias. La explosión se debió a un fallo de diseño fatal en el reactor. Las barras de control, que debían ralentizar la reacción, en realidad la aceleraron gracias a sus puntas de grafito. Esto provocó una subida de tensión extrema, y en cuestión de segundos, el reactor explotó. La explosión hizo volar por los aires la tapa del reactor de 1000 toneladas de peso, y se liberaron materiales radiactivos a la atmósfera, causando una contaminación generalizada. Los bomberos acudieron al lugar, pero desconocían la magnitud del desastre. Inicialmente, intentaron extinguir el fuego con agua, pero los incendios de grafito no se extinguen fácilmente con agua. Se necesitaron más de 10 días para controlar el incendio. Los esfuerzos para sofocar las llamas incluyeron el lanzamiento de arena, arcilla y plomo desde helicópteros, una operación peligrosa que costó varias vidas, la lucha por la supervivencia, enfermedades por radiación y acciones heroicas. Tras la explosión, muchos de los socorristas y trabajadores estuvieron expuestos a niveles letales de radiación. Los bomberos enviados al lugar sufrieron enfermedades por radiación, con síntomas como fatiga, náuseas y vómitos. Durante los meses siguientes, 28 bomberos murieron por intoxicación por radiación, mientras que muchos otros desarrollaron cáncer u otros problemas de salud a largo plazo. Uno de los momentos más heroicos y trágicos de esta historia ocurrió cuando el riesgo de una tercera explosión, aún más potente, se hizo inminente. El núcleo del reactor seguía generando calor, amenazando con causar otra explosión catastrófica. Un grupo de 3 hombres se ofreció como voluntario para sumergirse en un tanque de agua bajo el reactor para drenar el agua radiactiva. Este acto de valentía altruista evitó una tercera explosión que podría haber arrasado gran parte de Europa. Estos hombres estuvieron expuestos a dosis letales de radiación, pero sobrevivieron a la crisis inmediata, el largo camino hacia la contención
En las semanas y meses posteriores a la explosión, se iniciaron las labores de limpieza. Cientos de miles de trabajadores, conocidos como liquidadores, fueron enviados a la planta para limpiar los residuos radiactivos. Inicialmente, se utilizaron robots teledirigidos, pero se averiaron debido a los intensos niveles de radiación. Finalmente, se contrató a miles de personas para ayudar en la limpieza. Inicialmente, la Unión Soviética intentó encubrir la magnitud del desastre. Solo después de que las estaciones de monitoreo suecas detectaran niveles de radiación inusualmente altos, las autoridades soviéticas se vieron obligadas a admitir ante el mundo que se había producido un desastre. El 28 de abril de 1986, la Unión Soviética reconoció oficialmente el desastre de Chernóbil, el impacto en el mundo y la Unión Soviética. El costo financiero del desastre fue asombroso, estimado en 235.000 millones de dólares. Esto incluyó el costo de la limpieza, la reubicación de las personas, la compensación a los supervivientes y la descontaminación del medio ambiente. Políticamente, el desastre suele considerarse uno de los factores que contribuyeron al colapso de la Unión Soviética, ya que expuso las deficiencias en la transparencia y la gestión de las crisis por parte del gobierno. El legado de Chernóbil, lecciones aprendidas. Tras el desastre, se establecieron organizaciones internacionales como la Asociación Mundial de Operadores Nucleares para garantizar la seguridad nuclear a nivel mundial. El desastre obligó a la industria nuclear a replantear sus protocolos de seguridad, lo que condujo a importantes mejoras en el diseño de reactores y los procedimientos de emergencia. La central nuclear de Chernóbil continuó funcionando hasta el año 2000, cuando se clausuró oficialmente. El proceso de desmantelamiento de la central continúa hoy en día, y los expertos predicen que su desmantelamiento completo tardará hasta 2028. Mientras tanto, el área que rodea la planta sigue siendo un páramo, una zona de exclusión de 30 kilómetros, donde la actividad humana está prohibida. La zona se ha convertido poco a poco en un santuario improbable para la vida silvestre, donde animales como lobos, jabalíes y osos prosperan sin intervención humana. El desastre de Chernóbil sirve como un sombrío recordatorio de los peligros de la energía nuclear cuando se ignoran los protocolos de seguridad y el error humano agrava los riesgos. También pone de relieve la resiliencia de la naturaleza y los continuos esfuerzos para evitar que una tragedia como esta se repita. Hoy, la historia de Chernóbil sigue enseñando al mundo valiosas lecciones sobre la energía nuclear, la responsabilidad humana y el poder sanador de la naturaleza.